Buenas, mi nombre es Jaime Díaz y continuaré con la explicación de la aplicación del método iterativo Newton-Raphson con la ecuación de estado SOAC-Retic-Wong para el cálculo del volumen molar del gas metano. Para trabajar el método de Newton-Raphson con la ecuación SRK, se trabajó con un problema de aplicación, donde se buscó determinar la cantidad de metano que se puede almacenar en un tanque a una temperatura de menos 50 grados centígrados con presión de 65.000 kilopascal. Se trabajó con una tolerancia de 10 a la menos 6 y se emplearon 13 decimales. En base a este problema, los datos que se tenían era la presión crítica de 4,6 megapascal, que equivale a 4.600 kilopascal, una temperatura crítica de 190,4 grados Kelvin y un factor acéntrico de 0,011. Todos estos tres datos para el metano obtenidos de tablas de la TECNUC Universidad de Navarra. Se contaba entonces con la presión de 65.000 kilopascal. La temperatura fue llevada a grados Kelvin, dando 223,15, y se empleó una R de 0,5182 kJ por kilogramos Kelvin. Este valor también tabulado para el metano en las tablas de ASRAE 1993. Con estos datos se llevaron a cabo los cálculos de las fórmulas anteriormente descritas. Se calculó el valor de A y de B. Se calculó la temperatura reducida dividiendo la temperatura del sistema entre la temperatura crítica del metano. Se determinó el valor de teta y de teta R para poder hallar el valor de alfa a ser utilizado en la ecuación. Partiendo de la ecuación de estado de SOAC-Retic-Wong, se despejaron o llevaron todos los términos hacia un solo miembro para que quedara igualada a 0 y así obtener la forma de la función f de x igual a 0. Que en este caso sería la FBM o la F del volumen molar. Con esta ecuación de la función del volumen molar se halló su derivada f' de bm y fueron sustituidos los valores obtenidos de alfa y b anteriormente, y también fueron utilizados en estas los valores de RT, R y T que ya se tenían. Con la fórmula ya de la función del volumen molar y la derivada de la función del volumen molar, se obtuvo entonces la ecuación que se iba a utilizar en el método de Newton-Raphson para determinar las aproximaciones de las raíces en las diferentes iteraciones. La fórmula quedaría entonces Bm sub i va a ser igual a Bm sub i menos 1 menos f de Bm sub i menos 1 entre f' de Bm sub i menos 1. Para calcular el error relativo que iba a ayudar a comparar con la tolerancia para detener las iteraciones, la fórmula quedó valor absoluto de m sub i menos Bm sub i menos 1 entre Bm sub i menos 1 multiplicado por 100. Partiendo entonces con el cálculo del volumen molar del gas metano, aplicando Newton-Raphson en la ecuación SRK, se llevaron a cabo las diferentes iteraciones. Para la primera iteración se necesitaba tener un valor inicial adecuado, por lo cual se trabajó con la ecuación de estado de gas ideal. PB es igual a RT. De allí se despejó el valor de B o de volumen molar, que quedaría RT entre P
Con lo cual el valor el valor inicial del volumen molar o V sub M sub 0 sería de 0,002 metros cúbicos por kilogramo. Se decidió trabajar con la ecuación de estado del gas ideal, ya que la ecuación de Soa-Rekdyk-Wong viene siendo un ajuste de esta ecuación como tal, que ha partido de varios ajustes, pasando desde Van der Waals por Rekdyk-Wong y finalmente la de Soa-Rekdyk-Wong. Para el valor de BM1, M1 en esta primera iteración, se sustituyeron los valores de BM0 obtenido de valor inicial en la ecuación que se generó anteriormente y se obtuvo un valor de BM1 de 0,02113285 5510 metros cúbicos por kilogramo. Al calcular el error de esta primera iteración, utilizando el BM1 y el valor inicial BM0, se obtuvo un error de 5,3606322335,933%. Se comparó si este error era mayor o menor a la tolerancia y como seguía siendo mayor a la tolerancia, se requirió de hacer una siguiente iteración. Con los datos que ya se tenían y los cálculos que se llevaron a cabo trabajando en el programa de Excel y las fórmulas que necesitaba el método de Newton-Raphson, se llevaron a cabo las diferentes iteraciones para simplificar los cálculos y hacerlo más rápido, donde se puede observar que en la iteración número 9 se obtuvo el valor aproximado del volumen molar del metano, que fue de 0,002 74 13 51 50 93 metros cúbicos por kilogramo. Esto con un error de 5,89059 a la menos 7%. Ya que en esta iteración número 9 se obtuvo el error menor a la tolerancia, lo que establece que este valor se puede considerar como una aproximación de la raíz o del volumen molar como tal. Cabe destacar que a partir de la iteración número 10, los valores de la XUI o de la BM, BM fueron dando el mismo valor. Es decir, que a partir de la iteración 10, el error fue de 0, al ser ya los valores iguales, estableciéndose que ya ese valor de B sub I era el que se iba a utilizar como aproximado. Destacando que el método de Newton-Raphson, en este caso y con este valor inicial empleado, tuvo una convergencia muy rápido a la iteración número 9. Mora F 2010 establece que Newton-Raphson es uno de los métodos que muestra mejor velocidad de convergencia bajo ciertas condiciones, llegando a duplicar en cada iteración los decimales exactos. Por supuesto que cuando se habla de ciertas condiciones, está indicando más que todo o se está relacionando con la ecuación que se esté empleando y sobre todo con el valor inicial con que se esté comenzando a llevar a cabo las iteraciones. Una vez obtenido el valor de la raíz aproximada o del volumen molar del metano, se procedió a calcular también ese volumen molar, pero por el método de Cardano. Cabe destacar que el método de Cardano es un método algebraico
que se utiliza para hallar las raíces de las ecuaciones de tercer grado. En este caso es necesario que la ecuación de tercer grado esté en su forma canónica, donde el coeficiente que acompañe al grado 3 o a la variable elevada a la 3 sea de 1. El coeficiente que acompañe a la variable al grado 2 se va a llamar u. El coeficiente que acompañe a la variable en grado 1 es s, y el término independiente será t. Con estos tres parámetros, u, s y t, se determinan los valores de p y de q, y una vez obtenido p y q, se obtiene el valor del discriminante. Se van a dar 4 casos en función al discriminante. Si el discriminante es mayor a 0, indica que hay una raíz real y 2 imaginarias. La raíz real se calcula en este caso con los valores de q, el discriminante, y de u. Si el discriminante es igual a 0, pero p por q es igual a 0, entonces hay una sola raíz, con fórmula más sencilla que depende solo de u. Y si el discriminante es igual a 0 y p por q es distinto de 0, se van a tener dos raíces que sus cálculos se van a obtener con los valores de q, p y u. Por último, si el discriminante da menor a 0, esto indica que se tienen 3 raíces reales. Es necesario en ese caso determinar un teta y un phi para obtener los valores de las 3 raíces. Fue necesario entonces llevar la ecuación de estado de Shoak-Reddick-Kwon a la forma canónica que exige Cardano para poder hacer los cálculos. Por lo cual se aplicaron artificios matemáticos en búsqueda de esta forma canónica, donde se multiplicó por bm menos b, por bm más b y por bm, con lo que se buscó eliminar las fracciones que existían en la ecuación, o los términos que estaban dividiendo en la ecuación. Una vez eliminados estos términos, se llevaron a cabo las diferentes propiedades distributivas, y se sacaron los factores comunes existentes, que en este caso solo se tenían factores comunes de bm o de la variable a grado 1. Finalmente se dividió la ecuación que se obtuvo por p, en búsqueda de eliminar el coeficiente que tenía la variable en grado 3, o mejor dicho, para llevar el coeficiente de la variable 3 a 1. En base a esto ya se tenía o se podía identificar qué valor iba a ser u, qué valor iba a ser s y qué valor iba a ser t, que era el término independiente, para aplicar Cardano. Ya determinados los términos correspondientes, se calcularon los valores de u, s y t, y a partir de ello se obtuvieron los valores que representarían en este caso a p y a q. Fue entonces calculado el valor del discriminante con los valores de q y p, donde el resultado fue de 1 por 10 a la menos 6, destacando que el discriminante es mayor a 0, por lo cual hay una raíz real y 2 imaginarias. Es importante destacar que, como estamos trabajando con volúmenes molares, las raíces imaginarias
por su naturaleza no representarían volúmenes molares, por lo cual solo se utiliza el valor de la raíz real, la cual fue calculada a través de la fórmula establecida y se obtuvo un valor de 0,00274135 para la raíz del volumen molar. Buscando también comparar el valor del volumen molar obtenido a través del método iterativo de Newton-Raphson, se utilizó la calculadora online PlanetCal. También para el cálculo del volumen molar del gas del metano. Esta calculadora requiere de los valores de los coeficientes A, B, C y D de la función en su forma canónica. Utilizando la forma canónica que se obtuvo anteriormente en el método de Cardano, o con la que se trabajó en el método de Cardano, se obtuvieron los valores de los coeficientes A, B, C y D, los cuales fueron sustituidos en la página web de la calculadora PlanetCal, con lo cual se obtuvo el valor de la raíz de 0,0027413489,457, lo que confirma así la existencia de una raíz real y de dos raíces imaginarias. Una vez obtenido este parámetro y comparando el valor de la raíz que se obtuvo en Newton-Raphson con la calculadora online y con Cardano, se puede observar que el error que se tuvo de este valor con respecto a Newton-Raphson fue de 9,3 por 10 a la menos 5 aproximadamente, y para el método de Cardano el error fue de 7,9 por 10 a la menos 14 aproximadamente, lo que indica que el valor obtenido a través de Newton-Raphson es un valor muy representativo, en este caso del volumen molar del gas metano, presentando una alta eficiencia del método iterativo y dando un valor con alta precisión para la raíz. Es importante también destacar que el método de Newton-Raphson, al ser un método abierto, requiere de un valor inicial apropiado, distinto a los métodos cerrados, donde se tienen ya extremos de las raíces, o valores extremos donde se va a buscar la raíz, por lo cual son métodos que son convergentes, siendo la diferencia de que la convergencia en esos métodos cerrados es más lenta como tal. Sin embargo, en el Newton-Raphson, que es un método abierto, puede converger o no converger, y esto va a depender principalmente de ese valor que se tiene para la raíz inicial, o el valor inicial que se utiliza. Conclusiones. El método de Newton-Raphson permite resolver la ecuación de estado de Soa-Reddick-Kwon para el cálculo del volumen molar del gas metano. El valor inicial del volumen molar de 0,002 metros cúbicos por kilogramo, calculado con la ecuación de estado de gas ideal, fue bastante cerca del cero buscado para lograr la convergencia del método de Newton-Raphson.
El método de Newton-Raphson presentó una rápida convergencia a la aproximación de la raíz de la ecuación, requiriendo solo 9 iteraciones para satisfacer una tolerancia de 10 a la menos 6. El volumen molar aproximado determinado del gas metano de 0,0027413515,093 metros cúbicos por kilogramo bajo las condiciones dadas presentó un bajo error relativo porcentual de 5,89059 a la menos 7, garantizando un valor con alta precisión y exactitud si es utilizado en nuevos cálculos. El método algebraico de Cardano para la ecuación SRK con los datos utilizados estableció la existencia de una raíz real de 0,0027413515,093 y dos imaginarias descartadas por su naturaleza para representar volúmenes molares de un gas. La calculadora online PlanetCalc confirmó la existencia de una raíz real o un cero de 0,0027413489,457 que representa el volumen molar del gas metano para la ecuación de Soag-Reddick-Wong bajo las condiciones en que se encontraba. La comparación del error entre el valor del volumen molar obtenido por Newton-Raphson con los valores del método algebraico de Cardano de 7,90998 a la menos 14% y de la calculadora online PlanetCalc de 9,35145 a la menos 5% demuestra la eficiencia del método iterativo empleado. Con esto terminamos la presentación de la aplicación del método iterativo Newton-Raphson con la ecuación de estado Soag-Reddick-Wong para el cálculo del volumen molar del gas metano, esperando que haya sido de su agrado y sin más que dejarle las referencias bibliográficas.